hemos llegado a todos los rincones del mundo. Mientras los científicos trabajan para comprender el enorme impacto que tenemos en nuestro planeta, han abierto una nueva y asombrosa ventana en nuestro pasado. La historia de la humanidad es el fruto de su medio ambiente. Hace 3.200 años, la humanidad sufrió uno de los mayores reveses de la historia. Es como si hubieran reiniciado la civilización humana en Occidente. Culturas prósperas desaparecieron en el lapso de una sola generación, en medio de olas de destrucción violenta. Es simplemente increíble todo lo que perdimos. El colapso absoluto de varias sociedades al mismo tiempo significa que tanto los sistemas de escritura como los idiomas se extinguieron. Ahora, nuevos y polémicos datos recopilados por científicos de todo el mundo han abierto el misterio del colapso de la Edad del Bronce, revelando cómo el cambio climático ha impulsado nuestro pasado, así como impulsará nuestro futuro. Bien, gracias por venir. Estamos emocionados. Eric Klein es una de las principales autoridades del mundo sobre la Edad del Bronce tardía. Es el mejor periodo de la historia del que nadie ha oído hablar. Es un periodo relevante, el periodo del éxodo, de la guerra de Troya, si es que esos acontecimientos llegaron a ocurrir. La Edad del Bronce tardía fue un periodo de reinos e imperios prósperos, algunos de ellos con raíces que se remontan a 2 milenios. Pero tuvo un final muy repentino. En una o dos generaciones, todo lo que habían conocido y disfrutado durante siglos, de pronto desapareció. ¿Por qué tantas de las primeras grandes civilizaciones colapsaron al mismo tiempo? Arqueólogos e historiadores antiguos han intentado averiguar qué causó el colapso por más de un siglo. Es una pregunta que Eric Klein se propuso responder reuniendo pruebas de muchos sectores. Estaba estudiando tanto Grecia como el Oriente Próximo, incluyendo Egipto, y pensé, vaya, tengo una nueva visión del mundo y puedo ver los patrones generales y todo eso. Pero no me había dado cuenta de que aún estaba inmerso en la arqueología, en la historia antigua, cuando iba a conferencias donde los geólogos y los científicos del clima estaban presentando sus respectivos artículos. De pronto me había dado cuenta de que estábamos trabajando en paralelo, sin siquiera hablar entre nosotros. Pero ahora, este conflicto entre la historia, la arqueología y las ciencias está revolucionando las preguntas que podemos hacer sobre el pasado. Desde mi punto de vista, se abrió un mundo totalmente diferente. Todo esto nos ayuda a reescribir la historia que ya conocemos. Hasta ahora, la evidencia clave de cómo ocurrió el colapso de la civilización de la Edad del Bronce nos fue transmitida por el gran sobreviviente de estos acontecimientos. Egipto. Este extraordinario reino había durado más de 2000 años cuando ocurrió el desastre. Los últimos siglos habían sido buenos para Egipto. Esta fue la era de famosos faraones como Akenatón, de su esposa Nefertiti, de Tutankamón y Ramsés el Grande. Luego otro Ramsés llegó al trono y gobernó Egipto durante 30 años. Ramsés III reinó en una época en que Egipto era rico y poderoso. Tenía control sobre la gente, no solo en su propio país, sino también fuera de sus fronteras. En los muros de su templo en Medinet Habu, en Tebas, Ramsés registró sus logros como faraón para la posteridad.
Y este registro es evidencia contemporánea del descenso del mundo de la Edad del Bronce hacia la guerra y el caos. Creo que es justo decir que el reinado de Ramsés III fue muy agitado. Fue una época en que todo parecía haber empezado a cambiar para peor. El monumental templo de Ramsés dio a los primeros arqueólogos una clara pista sobre la causa del colapso de la Edad del Bronce. Las inscripciones de los primeros años de su reinado hablan de saqueadores que se dirigían a Egipto, devastando reinos y ciudades. Para nuestra fortuna, se ha conservado increíblemente bien. Está decorado con escenas del faraón en batalla. Sabemos por diferentes fuentes que no todas estas campañas se libraron en suelo extranjero. Quiere decir que Egipto estaba siendo invadido. Esto no es algo con lo que Egipto tenía que lidiar a menudo. Más allá de sus fronteras, había una red de reinos e imperios. En la actual Irak se encontraban los babilonios y los asirios. A lo largo de las costas de Israel, Líbano y Siria se encontraba la tierra de Canaán. En el centro de Turquía estaba la capital de otro poderoso imperio, los hititas. A lo largo de las costas turcas había muchas ciudades y reinos como Troya. Y a través del mar Egeo se encontraba la civilización micénica de la Grecia continental. Pero Egipto era la potencia principal de la época. Esos pueblos también habrían visto al faraón como un individuo increíblemente poderoso con influencia sobre sus vidas. Así que las personas de todo el mundo antiguo, en el mundo mediterráneo, habrían visto a Egipto y el faraón como la gran potencia. La historia del éxito de Egipto se remonta a los inicios de la civilización. El fruto del río Nilo que fluye desde el corazón de África hasta donde los antepasados de Ramsés convirtieron sus propiedades únicas en alimentos y riquezas. El astrobiólogo Louis Darnell ha escrito extensamente sobre los orígenes de la civilización humana. Estas civilizaciones que surgieron primero en nuestra historia están a orillas de grandes ríos. El Indo, el Tigris, el Éufrates y el valle del río Nilo. Aquí es donde vemos las civilizaciones más antiguas del planeta que se fusionan y luego se expanden por todo el mundo. Pero ahora se cree que el cambio climático jugó un papel clave al llevar a las personas a establecerse en el Valle del Nilo. La región del norte de África, que hoy llamamos el Sahara, solía ser mucho más húmeda. Eran praderas onduladas, salpicadas de lagos, un gran ambiente para los cazadores-recolectores. Pero luego, con las alteraciones climatológicas de nuestro planeta, el norte de África comenzó a secarse y emergió el Sahara. Se cree que la desertificación de la región del Sahara es uno de los factores que provocaron el surgimiento de densos asentamientos y civilizaciones en las orillas del río Nilo. Para el 3000 antes de la era moderna, los asentamientos a lo largo del Valle del Nilo se unieron en un solo reino. Fue tan exitoso que produjo las pirámides, un impresionante símbolo de tal escala en la que los primeros reyes de Egipto aprovecharon el trabajo y los recursos. Egipto disponía de la riqueza para conseguir lo que no se pudiera encontrar localmente. Un comercio animado tuvo lugar a lo largo de las costas del Mediterráneo.
Pero los vientos alisios también llevaron visitantes no deseados. Alrededor del 1200 antes de la era moderna, una serie de saqueadores se dirigió hacia el delta del Nilo. Los primeros ataques fueron en el reinado del faraón Merenká, 30 años antes. Pero para la época de Ramsés, las cosas fueron claramente mucho más graves. Los relatos egipcios nos cuentan que estos invasores ya habían devastado muchas tierras y ciudades. Y por supuesto, a donde llegaran los arqueólogos, encontraban ciudades destruidas, quemadas y abandonadas, desde Grecia y el Egeo hasta Turquía y Siria. Es como si las luces se apagaran por todo el mundo civilizado. Y así, cuando los arqueólogos victorianos descifraron las inscripciones en el templo funerario de Ramsés, pensaron que el faraón había identificado al más aceptable sospechoso de causar el colapso de las civilizaciones. Los llamaban los pueblos del mar. El nombre Pueblos del Mar es en sí un reflejo de la poca información que tenemos, incluso ahora sobre quiénes fueron, y es muy probable que Ramsés III tampoco tuviera idea de a quién se enfrentaba. Los pueblos del mar eran entonces los principales sospechosos en el violento final de una era. La catástrofe de la Edad del Bronce fue un caso clásico de la invasión de los bárbaros. Pero justo cuando Eric estaba formulando su teoría, el equipo de Exact Science de la Universidad de Tel Aviv descubrió una nueva evidencia científica. Ellos lideraron una nueva técnica para reconstruir el pasado, contando granos de polen. En el Mar Muerto, en el sur de Israel, Daphne Langut hizo un descubrimiento revolucionario en una capa de sedimentos antiguos que ofrecían evidencia de un pasado muy diferente. El lago del Mar Muerto tenía niveles mucho más altos. Como investigadora, esto es el paraíso para mí porque puedo venir a este hermoso afloramiento de sedimentos para examinar una sección laminada y puedo entender que las muestras que estoy tomando en este lugar solían ser parte del lago del Mar Muerto. Granos microscópicos de polen que se encuentran ocultos en los sedimentos altamente salinos se han conservado durante milenios. Cada especie de planta produce su propia forma de polen que luego puede identificarse bajo el microscopio. Es como su carta de identidad. El hecho de que estos diminutos granos microscópicos puedan brindarnos información sobre la vegetación del pasado y los cambios climáticos es fascinante. Daphne utiliza la datación por radiocarbono para descubrir cuándo se depositó el polen en el lecho del lago y logró observar un extraordinario cambio en el lago en sí alrededor de la época del colapso de la Edad del Bronce. Estos hermosos sedimentos grises laminados con estas capas finas y blancas significan que estaban en el medio del lago. Por lo tanto, tenemos aquí altas concentraciones de polen en buen estado, pero cuando el lago dejó de existir, todo el polen fue destruido y el nivel del lago disminuyó durante la Edad del Bronce tardía. Daphne descubrió la causa de la desaparición del lago en el sedimento en las profundidades del mar de Galilea. Allí, el polen inalterado contenía evidencia de un gran impacto para la vida vegetal. El polen de los árboles simplemente había desaparecido. Si existió una gran presencia de árboles mediterráneos como pinos, robles, pistachos, etc., es posible que haya habido altas precipitaciones o condiciones climáticas húmedas en esta región. Por el contrario, la disminución del polen arbóreo significa que en esa época hubo condiciones climáticas más secas. ¿Podría la ausencia de lluvia tener algo que ver con la inquietud descrita por Ramsés? El arqueólogo Israel Finkelstein es profesor
profesor emérito de la Universidad de Tel Aviv. Cuando comparó los datos de Dafna con su propia cronología, coincidieron perfectamente con el periodo en que las ciudades fueron destruidas en Canaán a lo largo de la Edad del Bronce. La sequía al final de la Edad del Bronce duró desde alrededor de 1250 hasta 1100 antes de nuestra era. Y esto es lo que vemos en la investigación del polen. Ahora podemos pasar a la evidencia arqueológica. La gran ola de destrucción en la región comienza más hacia el norte de donde nos encontramos, alrededor de 1250 antes de nuestra era, llegando hasta aquí en Megiddo en la época de Ramsés III. Cuando estos nuevos datos llegaron al escritorio de Eric Klein, se dio cuenta de que podría revolucionar las teorías de las causas del colapso de la Edad del Bronce. Había estado trabajando en mi libro y ya lo había entregado cuando me dijeron que en 3 meses sería publicado. Aproximadamente unos 3 días después, Dafna Langwood, Israel Finkelstein y Thomas Litt publicaron un artículo donde decían haber encontrado pruebas de una sequía tomando muestras en el Mar Muerto y el Mar de Galilea. Esta era una nueva evidencia y era tan convincente que básicamente catapultó la sequía y el cambio climático al primer lugar de la lista. Pero ya era tarde. El libro estaba en la imprenta. No se puede cambiar nada. Así que le envié un correo exaltado a mi editor y le dije: este artículo acaba de salir. Si no lo incluimos, el libro será obsoleto, incluso antes de ser publicado. Y escribí en mayúsculas: detengan la imprenta. El libro de Eric fue modificado y se convirtió en un bestseller. Lo que el equipo de Tel Aviv había ideado fue parte de una revolución más amplia en los datos disponibles para arqueólogos como Eric. Asistí a conferencias donde los geólogos presentaban sus artículos y los climatólogos también hacían lo mismo. Y hablaban de la Edad del Bronce tardía, de la evidencia de la sequía y del cambio climático y todo eso. Detectar la presencia de sequías y hambrunas en la arqueología es muy difícil, aunque haya algunas pistas ocultas en los textos antiguos que han sobrevivido a través de los siglos. Ciertamente, para el 1200 antes de nuestra era, el rey hitita y el faraón egipcio se enviaban cartas pidiendo ayuda, hablando de la sequía, del hambre, de la escasez de alimentos. Pero la ciencia ha proporcionado evidencia de que estas menciones de escasez de alimentos eran parte de un panorama mucho más amplio. Pronto quedaría claro que las pruebas procedentes de una enorme zona geográfica apuntaban en la misma dirección que los datos reunidos por Dafna en Israel. Otros académicos que trabajan, por ejemplo, en el lago de Van, Turquía, y que trabajaron en Siria, entre otros lugares, también notaron que las condiciones climáticas más secas se produjeron sobre la base de sus investigaciones y que representan una crisis climática no solo en el Levante meridional basado en el polen del Mar Muerto y del Mar de Galilea, sino en toda la región mediterránea. Drake ha estado estudiando el impacto del clima en la agricultura a través de la historia. En las regiones que dependen de las precipitaciones en lugar de los ríos, la agricultura puede verse en condiciones precarias. Es una decisión de alto riesgo donde no hay tolerancia ante los cambios. A fin de cuentas, no hay mucho que hacer si las lluvias no llegan o si llegan muy pronto o muy tarde. Alrededor de 1250 antes de nuestra era, las condiciones eran bastante buenas, mientras que en 1150 ya estaban mal y en rápido deterioro. Cuando la sequía afecta a varios reinos a la vez, puede que no haya suficientes excedentes almacenados para todos. La sequía prolongada podría llevar a una hambruna generalizada.
La mayoría de las personas en el mundo antiguo eran agricultores, aproximadamente el 99% de la población. Y en consecuencia, los pequeños cambios en la producción agrícola habían sobredimensionado el impacto en esas sociedades. ¿Qué pudo causar la escasez de lluvias en muchos reinos a la vez? Los climatólogos han encontrado una pista en los restos de plancton antiguo extraído del fondo del Mediterráneo. Sugieren que no es el calentamiento, sino el enfriamiento el causante de las sequías frecuentes. Sabemos que el enfriamiento ocurrió debido a los cambios en las especies cálidas y frías de plancton. A algunas les gusta el agua tibia, a otras el agua fría. Si tomamos un núcleo y encontramos que hay especies cálidas aquí y especies frías por encima de él, eso indicaría que hubo un cambio en la temperatura que causó esa transición de una especie a otra. En una devastadora serie de acontecimientos, el repentino enfriamiento del Mediterráneo provocó un cambio en las precipitaciones. Temperaturas más frías en la superficie del mar conlleva a menos evaporación, esto conlleva a menos precipitaciones, lo cual se resume en rendimientos agrícolas pobres cuyo resultado es más personas con hambre, que al final resulta en menor estabilidad social. Las teorías sobre la causa del enfriamiento del mar van desde el derretimiento de los glaciares en los Alpes hasta el aire frío que baja desde Siberia. Lo que haya desencadenado el cambio climático, sus efectos podrían poner a prueba las relaciones entre las civilizaciones de la Edad del Bronce hasta el límite. Si nos remontamos a la Edad del Bronce, la mayoría de las personas vivían en lugares sin fronteras, plantaban cultivos y si las cosas salían mal, emigraban para intentar una nueva estrategia. Un agricultor se habría visto seriamente afectado por la sequía. Un comerciante podría haberse visto en la situación donde los proveedores con quienes contaba habrían desaparecido, ya que el comercio entre las cortes reales de las diferentes tierras llegaría a su fin. Creo que el rey estaría impactado y de igual modo todos los cortesanos. Por ende, no tengo la menor duda de que todos fueron afectados. La pregunta es, ¿cómo y hasta qué punto? Sin embargo, aún había una región clave en la que no se había demostrado la existencia de una grave sequía. Pero faltaba algo importante. Teníamos las temperaturas de la superficie del mar en el Mediterráneo, desde el Adriático hasta la cuenca levantina, pero no teníamos un registro en Grecia que anotara los cambios que estaban ocurriendo. Pero Martin Finney estaba a punto de encontrar una pieza importante del rompecabezas. En la Universidad de Uppsala, en Suecia, Finney analiza muestras de estalagmitas que obtuvo de una cueva en el sur de Grecia. Hay diferentes formas de recuperar información sobre el clima del pasado. Una de ellas es usando espeleotemas, estalagmitas y estalactitas, porque crecen en un entorno protegido, así se pueden conservar durante mucho tiempo y, al crecer, registran información sobre el medio ambiente. El crecimiento de las estalagmitas cambia de acuerdo con lo que sucede en el entorno a su alrededor. Pueden contarnos sobre la lluvia del pasado como si de leer los anillos en el tronco de un árbol se tratara. Una vez que hayamos recogido la estalagmita de la cueva, lo primero que debemos hacer es cortarla por la mitad para revelar su interior, ya que eso es lo que buscamos. Esta es, por así decirlo, la superficie de corte en bruto. Luego se va puliendo la muestra y ya se puede empezar a ver algunas de las estructuras o capas. Siempre es emocionante cuando la abres y empiezas a pulirla, como si fueras el primero en ver esto por miles de años, o quizás el único. Martin y su equipo lucharon para llenar un vacío en sus datos climáticos, hasta que, en una cueva en la pequeña isla de Skitsa, encontraron la clave. Esta estalagmita proviene de la cueva Mavri Tripa, que se encuentra justo frente a la costa suroeste del Peloponeso. Y lo que es muy interesante sobre esta cueva, y esta estalagmita en particular,
es que tiene un nivel muy alto de uranio. El uranio en las estalagmitas de Mavri Tripa hace que la datación sea extremadamente precisa. Tras calcular exactamente cuándo creció cada capa, un análisis químico adicional puede revelar detalles sobre el clima, las precipitaciones y las tasas de evaporación. Cuando Martin y su equipo se concentraron en el momento del colapso de la Edad del Bronce, quedaron asombrados con lo que vieron. El clima durante la Edad del Bronce tardía ha sido un tema muy debatido en esta área. Así que este registro realmente nos ayuda a entenderlo. Para mí, esto indicaría que estamos pasando por un periodo de 200 años con una especie de disminución en las precipitaciones, lo que conduce a este periodo aún más largo de condiciones muy secas cuando no vemos ningún crecimiento. Y tal vez deje de crecer porque ya no hay agua goteando en la cueva. Los resultados de Martin confirman que este rincón de Grecia también fue objeto de repetidas sequías a lo largo de los siglos. A menudo es imposible fijar la cronología precisa de acontecimientos en la Edad del Bronce, por lo que resulta difícil asegurar si la sequía se arraigó antes o después del colapso. Grecia fue el hogar de la civilización micénica, llamada así por el importante yacimiento de Micenas. Cada uno de los principales centros micénicos fue destruido en el colapso de la Edad del Bronce, incluido uno muy cerca de la cueva de donde provenía la estalactita de Martin, Pilos. Aquí podemos ver la destrucción de Pilos trazada en este gráfico que muestra condiciones más secas. Tener este registro bien actualizado de la cueva de Mavri Tripa nos permite comparar el momento de la destrucción del palacio con esta información climática. Y se ha sugerido que las condiciones climáticas más secas son un factor de la destrucción del palacio y su incapacidad para recuperarse nuevamente. Este espécimen fue un punto de inflexión cronológico. Recuerdo cuando conocí a Martin Finet y me dijo, lo encontramos, tenemos un registro de espeleotemas que muestra el impacto de esta sequía. Estaba presente en ese momento. Fue un momento maravilloso, primero porque estaba emocionado. Pero también porque cuando eres científico, lo que uno más desea es no ser el que descubra algo, sino que alguien descubra algo que sea consistente con la forma en la que hemos interpretado los datos. No es algo personal. Alguien más observa lo que estamos viendo o encontrado lo que esperamos encontrar. Y ese fue mi momento cuando Martin Finet fue capaz de encontrar ese registro de sequía en Grecia. Cada nueva evidencia sobre el cambio climático en el Mediterráneo pone su impacto en un foco cada vez más agudo. Un enfriamiento repentino, como nunca habían visto las civilizaciones de la Edad del Bronce, anunciaba una sequía que duraría siglos. El impacto creó una ruptura en la civilización occidental que realmente no vemos en ningún otro lugar del viejo mundo. El colapso absoluto de varias sociedades al mismo tiempo significa que tanto los sistemas de escritura como los idiomas se extinguieron. No se trata de que un rey ya no sea rey de un lugar. Vemos significativos patrones culturales de cambio, y así se crea una ruptura en la historia de la civilización que básicamente empezamos de nuevo. Es como si hubieran reiniciado la civilización humana en Occidente. Una nueva edad oscura pudo haber descendido sobre los reinos de la Edad del Bronce, pero Egipto pareció haber tenido la fuerza para sobrevivir. Aún así, sus posesiones más septentrionales estaban en la tierra de Canaán. ¿Cómo combatió el faraón los peores efectos del cambio climático hasta entonces en el territorio azotado por la sequía? En la época de Ramsés III, Megiddo era la fortaleza de Egipto en Canaán. Este lugar era muy importante para el gobierno del imperio egipcio sobre Canaán. Además, Megiddo se encuentra en el granero del antiguo Israel, como podemos ver detrás de nosotros. Vemos la tierra agrícola, la hermosa tierra de Megiddo, el valle de Jezreel. En primer lugar, vemos una intensificación del ganado para el arado, lo que significa que el ganado fue sacrificado en la vejez y por ende posiblemente no para la carne.
Esta importante información proviene del ADN antiguo y podemos ver la introducción de ganado cebú, que es más resistente a todas las situaciones climáticas. Así que, en conjunto, cuando se agrupan todas estas pistas en una sola imagen, hay razones para argumentar que los egipcios entendieron que hay un problema. Localizaron Megiddo como un lugar en el valle que puede ayudar a superar el problema. Ampliaron la agricultura seca aquí para suministrar grano a las regiones marginales. Parece que Ramsés no solo estaba luchando contra los invasores, sino también luchando para mantener unido el imperio de Egipto. Los egipcios intentaban lograr algún tipo de seguridad alimentaria en Canaán. Egipto sobrevivió cuando muchos otros reinos e imperios desaparecieron de la historia. Pero el clima no había terminado con Egipto. Mark Macklin es fluviólogo. El trabajo de su vida es estudiar el cambio de los sistemas fluviales a través de la historia. Él cree que los datos de los sedimentos dejados por el Nilo sugieren que la crucial seguridad alimentaria de Egipto estaba siendo atacada en otro frente. A casi 5.000 kilómetros de Egipto, Mark encuentra que una ribera cerca de su hogar en Gales es un buen lugar para explicar cómo puede interpretar el clima del pasado. Al interpretar estos sedimentos, podemos saber sobre ríos pasados, inundaciones y en algunos casos, sociedades pasadas. Mark recoge los sedimentos enterrados y los examina para determinar cuánto tiempo han estado expuestos a la superficie en el pasado. Lo que hacemos aquí es insertar un tubo en esta sección, sacamos la muestra y nos aseguramos de que no esté expuesta a la luz solar. Y algunos de mis expertos colegas analizarán y datarán esto utilizando una técnica llamada luminiscencia ópticamente estimulada. En términos simples, significa que cada uno de estos granos de arena actúa como reloj geológico. Así que cuando son traídos por el río y depositados en la orilla, el sol se pone y la señal radiactiva en ellos se blanquea, se vacía. Y la datación por luminiscencia ha revolucionado. Los últimos 25 años fuimos los primeros en usarla en el Valle del Nilo. Lo que se puede hacer es fechar los sedimentos de la inundación y darle una edad exacta. Mark y sus colegas extrajeron sedimentos del Nilo en el sur del reino de Ramsés. Revelaron lo mucho que el ciclo anual que trajo las crecidas del Nilo a Egipto podría variar a través de los siglos. Las lluvias monzónicas estacionales que caen en las lejanas tierras altas de África Central arrastran sedimentos hacia el Nilo. Cuando las aguas llegan a las llanuras, se derraman sobre las planicies del desierto. Cuando las aguas retroceden, dejan nutrientes en el suelo recién empapado. Esto permite que los cultivos florezcan a lo largo del Valle del Desierto. Pero en el siglo anterior a Ramsés III, la crecida anual de Egipto no llega. El Nilo solo cubre algunos campos. Lo que una vez fue tierra de cultivo, el sol lo habría secado durante años. Al parecer los canales se estaban secando. Se estaban reduciendo entre 1280 y 1220 antes de nuestra era. Y gran parte del Nilo en Nubia ya estaba seco. Las abundantes reservas de alimentos de Egipto se habían consumido año tras año. Con la escasez de alimentos, los registros muestran que Ramsés tenía que lidiar con un nuevo problema: la agitación social. Es durante el reinado de Ramsés III que tenemos la primera huelga industrial registrada en la historia, donde un grupo de obreros organizó una sentada en protesta por no recibir sus salarios, los cuales eran pagados por las autoridades, por la corona. Además, tenemos la evidencia que en esta época se practicaban los robos de tumbas de manera regular y eso se convirtió en un serio problema.
Todo esto nos da a entender que fue una época muy difícil para el faraón. Un Nilo bajo parece haber desestabilizado a Egipto. Pero ¿fueron estos largos periodos de sequía un suceso del Cisne Negro? ¿Un hecho único que nadie vio venir? ¿O eran parte de un patrón más grande? Los registros antiguos mantienen evidencia de sucesos similares en Egipto, 1000 años antes de Ramsés. Hace 4200 años fue el llamado evento del kiloaño 4,2. Se trataba de una gran sequía documentada y registrada en Egipto. Implicó significativos cambios en el flujo del río. De hecho, una de las historias contadas es que la gente podía caminar a través del Nilo porque se había secado. Esta sequía anterior pudo haber marcado el final del camino para la era de construcción de pirámides de los reyes del antiguo reino egipcio. La investigación de Mark y otros científicos revela más detalles sobre estos fenómenos causados por el cambio climático, aunque con miles de años de diferencia, coinciden con cambios importantes en la historia humana. Los fenómenos causados por el cambio climático duran varios siglos y tienden a caracterizarse por periodos más fríos en los polos y de mayor aridez en el Ecuador. Hay varios casos similares. Mark estima que lo que haya causado el cambio climático y que afectó a Ramsés podría haber durado casi 500 años, impulsado por fuerzas que ningún faraón tenía el poder de controlar. El principal control del clima durante esos periodos pareció estar debilitándose ante la fuerza del sol. Pero tal vez hubo cambios en la actividad volcánica que también pudieron haber sido importantes. Estos ciclos planetarios no solo pueden cambiar las precipitaciones a través del Mediterráneo, sino que tienen suficiente poder para impactar el monzón africano del que depende el río Nilo. El reinado de Ramsés III es desafiado tanto por la naturaleza como por las consecuencias humanas de estos fenómenos. Israel Finkelstein cree que es momento de reflexionar sobre las caracterizaciones de Ramsés acerca del pueblo del mar como una fuerza invasora empeñada en la destrucción. La primera ola de violencia fue seguida por un cambio más sutil, pero más profundo. Este movimiento del pueblo del mar debe relacionarse con la sequía y el hambre en esta región. Solíamos hablar del movimiento del pueblo del mar como algo similar a la invasión de Normandía en la Segunda Guerra Mundial. Hoy en día sabemos que no fue así. No eran miles de personas atacando la costa de Canaán. Se trata de grupos que llegaron con varios barcos aquí y allá y se establecieron a lo largo de la costa en varios lugares. Y luego los egipcios lo describieron en la típica versión propagandística de Ramsés III, donde él fue el gran rey que logró detenerlos y evitar que invadieran el territorio de Egipto, y logró luchar contra ellos y así sucesivamente. Los pueblos del mar han sido caracterizados como invasores beligerantes y oportunistas por la propaganda de Ramsés. Gracias a los nuevos descubrimientos científicos, los historiadores tienen la oportunidad de adoptar un enfoque más matizado de quiénes eran y qué querían. ¿Qué querían los pueblos del mar? Lo que cualquier otro pueblo migrante quiere. Querían una vida mejor. Hemos visto migraciones parecidas a lo largo de la historia. Incluso ahora, todos los sirios que huyen de la guerra civil. Cuando hablamos de migraciones, por lo general existe un factor de expulsión, guerra civil, sequía, y un factor de atracción, ya sea mejor tierra, más cultivos, sin sequía o lo que sea. Entonces, ¿qué querían los pueblos del mar? Querían lo que cualquier otro pueblo migrante quiere. Un nuevo comienzo. Pero con sus problemas locales y sus constantes problemas en el extranjero, Egipto se retiró de Canaán por completo, quizás antes del final del reinado de Ramsés.
En Megiddo, la ciudad cananea que dio nombre a Armagedón, Israel Finkelstein ha descubierto la evidencia que hace de sus últimos días un símbolo perfecto del fin de la civilización. Nos encontramos en las puertas de Megiddo, detrás de mí. Lo que básicamente vemos aquí es el palacio que fue incendiado, al igual que la entrada. Y cuando excavamos allí encontramos evidencia de los últimos momentos, de los últimos días de la edad de bronce en Megiddo. Israel descubrió un lugar muy inusual. Hornos añadidos justo al lado de las puertas de la ciudad. Esto ya no era un bullicioso centro de comercio, era una ciudad bajo asedio. Hornos que fueron construidos dentro de la ciudad, lo que significa que las puertas estaban selladas y las personas vivían dentro. Tal vez eventualmente los campesinos tuvieron que huir de los pueblos y llegaron a la ciudad principal con la esperanza de encontrar refugio. La ciudad estaba superpoblada y tuvieron que establecerse en todas partes, incluso en lugares que generalmente dejan vacíos, como las puertas de la ciudad que conducen al palacio. Pero Megiddo, más que un refugio, resultó ser un objetivo. Centenares de personas bien equipadas y desesperadas pueden venir a incendiar un lugar como este por la noche. Una ciudad incendiada es un impactante emblema del fin de la civilización. Las repercusiones, violentas y pacíficas, se dejarían sentir durante generaciones a medida que el cambio climático ponga en movimiento a poblaciones enteras. La gloria de Egipto también disminuía. El reinado de Ramsés III no iba a terminar bien. Existe una serie de documentos del final del reinado de Ramsés III que parecen mostrar que hubo una conspiración para asesinar al rey, y esto fue perpetrado por una de sus esposas, presuntamente en alianza con una o dos más. Por esta razón se conoce como la conspiración del harén. Y la motivación parece haber sido el deseo de las esposas de colocar un hijo particular de Ramsés III como su sucesor, en contra de su voluntad. Y tal vez esto también refleje algunos de los desafíos más amplios que se experimentaron en Egipto durante el reinado de Ramsés III. Con todas las invasiones en curso y las dificultades económicas, habría tenido que tomar algunas decisiones difíciles, y quizás el modo en que manejó la situación no fue muy popular. Al final del reinado, había más de una facción involucrada, y la conspiración del harén fue el resultado de una de esas facciones intentando forzar el problema. El faraón que había salvado a Egipto mientras el mundo colapsaba a su alrededor, finalmente caería ante un asesino desde el corazón mismo de su propia corte. El colapso de las civilizaciones de la Edad del Bronce dejó una oscuridad que duró siglos. Pero de las cenizas, eventualmente comenzaron a formarse nuevas sociedades. Detrás de la historia del fin de la civilización como la conocíamos, hay otra triste realidad. Los humanos están a merced de la naturaleza. Hay un narcisismo que proyectamos en el estudio de la arqueología, y digo esto con toda honestidad, aunque sospecho que recibiré críticas por ello. No nos gusta vivir en un mundo donde un sutil cambio en las temperaturas de la superficie del mar pueda deshacer múltiples civilizaciones de una sola vez, pero esta distinción entre lo natural y lo artificial nunca ha existido. Los registros climatológicos del pasado y los cambios que ocurrieron en el clima afectaron directamente a los humanos. Nos gusta o no, estamos en esto con los árboles, los animales y todo eso. Se podría decir que ahora nos centramos en el cambio climático como parte elemental del colapso, simplemente por el impacto que tiene en nuestro mundo actual.
No se puede negar que el cambio climático fue un factor indiscutible en ese entonces. Al contrario, debido a los problemas que tenemos ahora y lo conscientes que estamos al respecto, es que nos estamos volviendo más conscientes ahora.